Continuamos en Notimundo a la Carta. Una opción para mantenerse informado. Con Gisela Bayona. El Ecuador entra en una nueva fase de presión económica tras sus acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, mientras en paralelo enfrenta una escalada sin precedentes en su relación con Colombia, aranceles del 100% en ambos lados, ruptura de diálogo y un comercio binacional que ya muestra señales de contracción. En medio de este escenario, el país camina en una línea fina entre estabilidad macroeconómica y tensión regional. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Gerardo Verdesia Zacoto, experto económico. Gerardo, qué gusto, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Gisela. Un saludo, buenas tardes y un saludo a toda la audiencia. Entiendo que Ecuador vuelve entonces a apoyarse en el Fondo Monetario Internacional como ancla de estabilidad, ¿no? ¿Esto lo ves tú como una señal de responsabilidad fiscal o evidencia que el país no ha logrado resolver sus problemas estructurales? Bueno, es muy interesante ese último punto que usted trae, porque podemos empezar analizando el tema de la relación con el fondo, viendo qué ha ocurrido en los últimos 5 o 6 años entre el Ecuador y el fondo, ¿no? Porque este acuerdo que está vigente ahorita data del 2024, inicios del 2024, pero no es el único que ha habido en la historia reciente económica del país, ¿no? En 2020 ya se firmó uno por $6.500 millones. Luego el expresidente Lasso firmó el suyo propio, luego Noboa también entró y afianzó esa relación con el fondo. Y claro, el año 2026 vemos como seguimos viendo noticias sobre desembolsos del fondo, condiciones del fondo, y yo estoy seguro que los ciudadanos se preguntarán, bueno, que el gobierno ecuatoriano se haya mantenido cercano a esa institución durante los últimos 5 o 6 años, ¿qué beneficios le ha traído o cuál es la razón de esa cercanía, verdad? Y bueno, para responderlo en términos sencillos, la relación es una relación de necesidad, básicamente, porque lo que el Fondo Monetario le otorga al Ecuador es financiamiento para que pueda cubrir, sostener el gasto público, el presupuesto general del Estado, que año a año el Estado debe de mantener porque tiene déficit fiscal, ¿verdad? Es una necesidad para el Ecuador mantenerse cerca del fondo. Y a este respecto, y ahorita podemos profundizar en eso, este último acuerdo se ha estado cumpliendo de una forma, digamos que más adecuada que acuerdos anteriores. Pero al final estos acuerdos con el Fondo Monetario suelen implicar también ajustes y algunos sacrificios, ¿no? ¿Quién termina pagando? Usted decía, la ciudadanía se pregunta, ¿por qué tanto esta relación con el fondo? Decía usted, ¿no? Pero ¿quién termina al final pagando realmente el costo? ¿El Estado, el sector productivo o el ciudadano común? Claro, aquí hagamos una diferenciación, porque por un lado tenemos el problema fiscal, que básicamente es hay más gastos que ingresos, y como hay más gastos que ingresos, correcto, es una necesidad tomar deuda. Ahora bien, ante la pregunta de, bueno, hay que tomar deuda, ¿con quién la tomamos? ¿Quién es nuestro acreedor? Ahí es donde aparece el Fondo Monetario con una opción, ¿no? Y como una relativa buena opción en términos de las condiciones financieras, me refiero, a las que el fondo da dinero, que son tasas de interés bajas. Luego tenemos el otro punto, ¿no? Lo que usted menciona, firmar un acuerdo con el fondo implica comprometerse a realizar ciertos ajustes, como por ejemplo el alza del IVA, como por ejemplo disminuir el crédito tributario para ciertos actores, o incluso aumentar el IVA para ciertos productos diferenciados, ¿no? Aquí yo quisiera hacer el foco no necesariamente en el fondo como causante de este problema, que sí es un problema para el ciudadano común, sino al problema último, que es el agujero fiscal, el déficit fiscal, porque yo me pregunto, si quitamos al fondo de la escena, decimos, bueno, el Ecuador ya no quiere tener relaciones con el fondo porque pone condiciones que no nos gustan. Bueno, seguiremos teniendo el problema raíz, que es el déficit fiscal, que necesitará una solución. Y además que nos quedamos con una deuda que el mismo fondo nos presta para pagarla también. Correcto, en muchos casos. Entonces a la final seguiremos teniendo el mismo agujero, igual de grande, pero sin una opción de financiamiento para poder cubrirlo. Entonces, más allá de estar mejor, yo creo que estaríamos incluso peor. ¿Por qué? Porque el problema no es el fondo per se, sino el problema que el fondo trata de solucionar. Lo ideal sería que nosotros como país y los gobernantes
pudieran resolverlo bajo sus propios términos sin la necesidad de esta cierta, entre comillas, intervención externa. Ahora, en paralelo, el gobierno del Ecuador ha subido los aranceles a Colombia al 100% por razones de seguridad, según dice el gobierno. ¿No cree usted que es contradictorio buscar estabilidad con el Fondo Monetario mientras se dinamita una de las principales relaciones comerciales que tenemos en el país? Efectivamente. De hecho, una de las cosas positivas que el Ecuador saca de estar cerquita del fondo es certidumbre, estabilidad institucional, un poquito, ¿no? Porque por lo menos a nivel externo, de cara al resto del mundo, y efectivamente querer escalar, porque no hay que poner las cifras sobre la mesa. No es que ha sido una escala pequeña o se ha tomado una decisión chiquita, sino que se ha doblado la apuesta, ¿no? Se ha ido de un arancel de 50 a uno del 100%, en donde, claro, yo me pregunto, o yo traigo la idea a la conversación de bajo qué tipo de análisis o bajo qué perspectiva sería positivo para el Ecuador mantener un arancel tan grande con un país vecino con el cual tenemos frontera, ¿no? Podemos hablar de esto ahorita, profundizar un poquito. Bajo ningún tipo de análisis o perspectiva es adecuado para el Ecuador, pero aún así, y lo que me sorprende del gobierno es que, aun cuando tenemos datos que demuestran que no es adecuado para el Ecuador, se trate de voltear la tortilla un poquito y hacer ver que esos datos muestran que sí salimos ganando cuando claramente no es así. Bueno, sí, hay datos de que muestran una caída del comercio bilateral en apenas estas semanas, ¿no? ¿Este tipo de medidas, entonces, protegen realmente la economía o la están asfixiando? La estancan, completamente la estancan, la perjudican. ¿Por qué? O sea, tenemos que primero, hablando en términos muy sencillos, ¿no? Que yo creo que es como mejor se entiende la situación, un arancel no es más que un impuesto, es encarecer artificialmente un producto. ¿Quién paga eso? El consumidor ecuatoriano o colombiano que se beneficiaba de una relación comercial, ya sea para fines de consumo o productivo, ¿no? Eso como primer punto. Pero luego también esa caída fuerte del comercio que entre los dos países que más o menos se aproxima a una caída de unos $100 millones desde que se empezó a imponer aranceles, ha venido mucho más fuerte desde el lado de las importaciones. Es decir, el Ecuador ha dejado de importar más de Colombia de lo que Colombia importa del Ecuador, o sea, de lo que nosotros exportamos. Y esto se ha vendido como algo positivo, ¿no? Porque el resultado directo ha sido que hemos pasado de tener un déficit comercial con Colombia a tener un pequeño superávit, ¿no? En estas últimas semanas. Pero eso no es positivo, eso no... a la final lo que estamos diciendo es los consumidores y productores ecuatorianos no tienen acceso a ciertos productos que antes sí tenían acceso y les beneficiaban tanto para sus planes de consumo como sus planes productivos. Entonces, que caigan las importaciones en alrededor del 60% en estas últimas semanas no es un dato menor y no es un dato a aplaudir, porque menos comercio en cualquier situación y bajo cualquier contexto siempre es menores oportunidades para ambas partes. Ahora, el gobierno ha justificado pues esta medida, como sabemos, en una tasa de seguridad frente al narcotráfico por la inacción de Colombia para proteger sus fronteras de este mal, ¿no? ¿Es económicamente sostenible trasladar un problema de seguridad a la política comercial? Claro, ese es un buen punto. A la final se justifica esta sobretasa por razones que no tienen que ver con la decisión económica que se está tomando, ¿no? Yo más bien lo veo como una continuación de esta mala costumbre que tenemos no solamente en Ecuador, en América Latina en general, de a nivel político buscar siempre la confrontación con el opuesto, con el contrario, en lugar de la colaboración, porque por ejemplo, hay un problema de seguridad en la frontera entre Ecuador y Colombia. La solución, digamos que lógica, es trabajar en conjunto, ¿no? Coordinar esfuerzos para poder solventar un problema conjunto. Pero tenemos esa mala costumbre a nivel político en nuestra región de que si ese político con que supuestamente debería yo cooperar, colaborar, es contrario a mí, entonces no lo voy a hacer. Voy a tomar cualquier decisión que me lleve a la confrontación. Y para mí es eso, es una decisión política dedicada o enfocada a confrontar que se ha ido extendiendo. Y el problema es que mientras más se vaya extendiendo, vamos viendo que más se va agravando el problema, ¿no? Porque y que pierden ambas naciones a la final, ¿no? Claro, pierden ambas naciones y todo se justifica en última instancia entre una riña política entre contrarios, porque tanto los consumidores y productores colombianos
colombianos como los consumidores y productores ecuatorianos no están a favor de todo esto que está ocurriendo. Así es. Incluso en la frontera los comerciantes y los productores ya hablan de paralización y pérdida de la actividad comercial. ¿Qué impacto real cree usted que va a tener esta crisis en el empleo y en las economías locales como la del Carchi, por ejemplo? Dificultad en los negocios y eventualmente, si se mantiene en el medio largo plazo, negocios que tengan que cerrar porque el mercado nicho en el que ellos, digamos que se enfocan, por ejemplo, productores ecuatorianos que la mayor cantidad de sus ventas lo hagan a consumidores colombianos, se va a ver afectada en una magnitud muy grande y por lo tanto habrá riesgo de que cierren, de que quiebren, de que se destruyan empleos. Entonces esto es un riesgo para ambas partes y como digo, y por eso empecé diciéndolo, ¿no? A nivel económico no hay ninguna justificación para decir que esto es positivo ni para Colombia ni para Ecuador tampoco, pero se sigue manteniendo porque, de nuevo, no es más que la expresión de un conflicto político entre partes. Ahora, Gerardo, con un fondo monetario internacional por un lado y la guerra comercial por el otro, ¿cuál es la ruta económica real de Ecuador? Así brevemente, ¿apertura y disciplina fiscal o proteccionismo y confrontación regional, que era algo de lo que te referías? En términos sencillos, apertura y cooperación internacional para el Ecuador y también reformas a la interna, ¿no? Porque eso también es muy importante. El Ecuador todavía tiene tareas pendientes que hacer, tareas que le ayuden a alcanzar, a amasar tasas de crecimiento económico del 5% o el 6%. Ahorita, en este año, ya hemos vuelto a la perspectiva mediocre de querer crecer entre el 1.8 y 2%, y eso en última instancia, obvio también por factores externos, pero principalmente por factores y problemas que a la interna tenemos todavía en nuestra economía y que deben de ser solventados, y el reflejo de que eso sea solventado en el futuro lo tendremos, como digo, con el crecimiento económico. Dejaremos de ver tasas del 1.5, 1.8, 2% como mucho, y empezaremos a ver crecimiento económico persistente en los años del 5 o 6%, que es el objetivo que nosotros debemos de tener. Gerardo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Gisela, por la invitación. Una buena tarde. Nos acompañó Gerardo Verdesia Zacoto, experto económico. Notimundo.